Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Osvaldo Erazo. Osvaldo es economista y actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. Es docente universitario y experto petrolero. El precio del petróleo ecuatoriano en el mercado internacional está al alza, por sobre los $60 el barril de crudo. ¿Eso es bueno para la economía? ¿Cuántos dólares ingresan precisamente a nuestra economía para favorecernos en esta etapa de crisis, sobre todo en un escenario pandémico? ¿Qué mejor que Osvaldo nos explique y nos describa cuál es el mercado internacional, en qué medida nos beneficia o esto de haber comprometido preventa del petróleo, por el contrario, nos perjudica? Bienvenido, muchas gracias por estar en nuestro programa, Osvaldo. Buen día, mi estimado Wilman, qué gusto estar en el prestigioso programa El Testimonial. Sí, en realidad ha habido mucho movimiento en el mercado petrolero en estos días, pero no en estos días. El crecimiento del precio del petróleo en realidad se da desde noviembre del año 2020, en que prácticamente comienza ya a sentirse, primero, una recuperación de la economía mundial por el hecho mismo de que ya hay la vacuna. El mundo está empezando con la vacunación masiva, unos más rápido que otros, pero esto hace que se recupere la economía en general. La economía Claro. se está recuperando porque al final el hecho de que esté consumiendo más energía es de que el mundo está produciendo más y eso significa de que está consumiendo más petróleo. Entonces, esos son unos buenos índices. Claro, Ahora, llegamos en un momento inclusive a pagar para que nos compren el petróleo, Osvaldo. claro, eso pasó en abril del 2020. O sea, como el mundo entró en un encierro por la pandemia, entonces no hubo mucho consumo mundial y justo se daba una guerra de precios y de producción entre los colosos de la producción mundial, como es Arabia, como es Rusia, y eso hizo de que exista una sobreproducción. Eh, no había dónde almacenar el petróleo, se almacenaba en las tuberías, en los barcos, y más bien hubo un momento en que, como tú dices, Wilman, se pagaba para que se retire el petróleo, porque no había dónde guardar. Eso fue en abril del 2020, es una fecha histórica para el sector petrolero, porque nunca se había dado una situación como esa. El precio subió hasta junio, en junio, mejor dicho, junio del 2020 y se mantuvo relativamente estable hasta octubre. Ya en noviembre empezó a sentirse cómo fue creciendo paulatinamente el precio, pero últimamente creció más. O sea, pero Esto, siempre estuvo anclado a la recuperación o por lo menos a la asimilación del impacto que implicaba la pandemia y a la posibilidad también de encontrar la vacuna. Eso resurgió al mercado, ¿no es cierto? principalmente por lo que tú dices, Wilma, totalmente de acuerdo. Pero para analizar por qué el precio está alto, hay que hacerlo desde tres aristas. La una, desde la oferta, la demanda y por la geopolítica. Primero, por la cuestión esta desde el lado de la demanda. El hecho de que ya existe la vacuna, el hecho de que ya el mundo está regresando a la normalidad entre comillas, porque no olvidemos de que antes de la pandemia, el mundo consumía 100 millones de barriles de petróleo diarios. Y en medio de la pandemia, bajó el consumo totalmente, que la oferta tuvo que también reducirse de 100 millones de barriles a 90 millones de barriles. Eso en medio de la pandemia. Pero en este momento, por ejemplo, hay una recuperación de la demanda. Este ratito el mundo está produciendo más o menos 95 millones de barriles diarios. Eh, Mejor dicho, el mundo está consumiendo 95 millones de barriles diarios, pero se está produciendo apenas 93 millones.
hay un desfase entre oferta y demanda. Se Eso está presiona consumiendo, los precios. claro, porque se está consumiendo más de lo que se está produciendo. Claro. Eso, obviamente, eso se nota en las reservas petroleras mundiales, porque las grandes economías mundiales, China, Estados Unidos, Japón, ellos tienen sus reservas petroleras. Entonces, cuando empieza a disminuir sus reservas, eso quiere decir de que se está consumiendo más de lo que se está produciendo, y ahí es cuando hay una presión con los precios al alza. Estos 2 millones de diferencia que el mundo está produciendo, se trató en la reunión de la OPEP más, que fue el 4 de marzo. El 4 de marzo, el mundo esperaba de que la OPEP, junto a sus aliados, por eso se llama la OPEP más, son 23 países en total, abran el grifo, y se esperaba de que suban la producción. Pero lo que nadie se esperaba era de que los colosos de la producción petrolera Los que deciden. de la OPEP, que es Arabia, y de los aliados, que es Rusia, llegaron a un acuerdo de mantener la producción. Lo que quiere Entonces, decir que hay 2 millones de déficit en producción para cubrir la demanda. así es, todavía hay unos 2 millones de déficit, y esto se analizará en la próxima reunión que tiene la OPEP, que es el 7 de abril. Ok, Entonces, por lo pronto, entonces Osvaldo, disculpe la interrupción. ¿En qué medida ese escenario del mercado que usted ha descrito favorece a nuestra pingüe, a nuestra pequeña producción petrolera, que de todas maneras es importante para nuestra economía, el hecho de que los precios estén al alza? bueno, el hecho de que suban los precios, primero le da un poco de un respiro financiero al país, porque a la final tiene un poco más de divisas, un poco más, que eso es lo que vamos a tratar aquí también, porque si bien es cierto, está subiendo el precio, pero nuestra producción nacional está disminuyendo. ¿Por qué? Estamos con una producción que se estimaba que nosotros íbamos a tener más o menos el año pasado. El gobierno anunciaba que vamos a tener unos 560,000 barriles diarios. Pero obviamente por la pandemia y todo eso no se llegó ni siquiera a los 500,000. Pero en el 2019, y no es que en el 2019 estábamos bien, en el 2019 teníamos una producción diaria de 530,000 barriles diarios. Ahora estamos con las justas en 500,000. Hace unos 4 días bajamos de los 500,000, pero bueno, ya anunciaron que estamos en 502,000. En todo caso, o sea, la tendencia es a la baja de la producción nacional. O ¿Por sea, qué? ¿Por suben. qué? Bueno, aquí hay, porque el gobierno no priorizó. Si bien es cierto, tenemos nosotros ingresos petroleros, pero el gobierno debía haber priorizado también la exploración, la explotación de nuevos campos, hacer las inspecciones para poder probar nuevas reservas petroleras, pero esa inversión o fue nula o fue mínima. Entonces ahí están los resultados de que nuestra producción en este momento esté con tendencia a la baja. Entonces, son empresas que necesitan mucho capital para poder desarrollarse, pero lastimosamente aquí no le dieron el presupuesto, entonces las consecuencias están ahí. ¿Y a cuánto Si bien, llegaremos con esa tendencia a la baja en producción? bueno, según datos del mismo gobierno, el gobierno anuncia de que, bueno, acá tengo mi ayuda a memoria, estábamos viendo, de, Muchas gracias, Osvaldo. por ejemplo, nosotros este año, el 2021, la producción esto de los 500,000 barriles nos va a permitir, primero, cumplir con las preventas petroleras. Sí, Ok. o sea, vamos, vamos a poder cumplir con los requerimientos de petróleo de nuestras refinerías. Sí, o sea, esa es la prioridad. El petróleo que sale tiene que ir a las refinerías, porque el artículo 5 de la ley de hidrocarburos dice que la producción petrolera se priorizará para las refinerías nacionales. Entonces tenemos nosotros, y algo también nos queda para el mercado spot. El mercado spot es la venta al mejor postor. Entonces, por ejemplo, yo tengo de lo que me queda el petróleo exportable, yo tengo que destinar un 10% para el mercado spot. O sea, para ver cuánto el mercado está dispuesto en pagar por mi petróleo
Y eso me sirve como referente también para las futuras negociaciones. En el caso de la provisión del petróleo para las refinerías nacionales, esa es una manera de garantizar también la producción de derivados para el consumo interno, ¿correcto? Claro. Otra cuestión, eh, el gobierno anuncia de que en sus proyecciones vamos a tener una producción ya ni siquiera de 500,000, sino de 481,000 este año. Sí. Pero nuestros compromisos nos obliga a tener una producción diaria de 470,000 barriles diarios. Pero la proyección para el próximo año es que nosotros tendremos una producción aproximada de 450,000 barriles diarios. O sea, vamos a tener un déficit en el año 2022 de 20,000 barriles diarios para poder cumplir con los compromisos. Ok, entonces, ¿cómo vamos a cumplir? Eso significa que ya, o sea, lo que somos exportadores netos, ya vamos a empezar nosotros a importar petróleo en el 2022. O sea, ya cambia totalmente nuestra matriz energética, nuestra matriz exportable, si es que la tendencia sigue como está al día. Bueno, pero ¿es una perspectiva, es una apreciación o es una certeza de que nos convertiremos en importadores de petróleo crudo, digamos? Bueno, esta situación era que tarde o temprano tenía que venirnos. Y estos son datos que el mismo gobierno, las mismas autoridades de hidrocarburos se han pronunciado. O sea, es una tendencia que en nuestra producción está a la baja. Y el hecho de tener que importar 20,000 barriles diarios, eso significa de que tendría que el Estado, el gobierno, los ecuatorianos pagar para poder cumplir con esos compromisos más o menos $1,200,000 diarios, o sea, a precios actuales. Entonces, es una situación un poco complicada. Pero bueno. Bueno, pero si es que es complicada, digo yo, y pregunto al experto, que mejor que Osvaldo nos responda, entonces tendremos que replantear esos contratos de preventa petrolera o dejarlos sin efecto, o eso no es posible y nos lleva a conflictos internacionales jurídicos en donde casi siempre perdemos. El mayor volumen de petróleo comprometido es en el 2022. Ya pasando el 2022, un poco nos aliviamos de los compromisos internacionales. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto. Tendríamos que renegociar los contratos petroleros para que o sea, nos den un plazo más para poder pagar con el petróleo ecuatoriano propio. ¿Y Entonces, con qué países estamos comprometidos? ¿Con la China? con China y Tailandia principalmente. Con China y Tailandia tenemos cuatro contratos petroleros. Y no olvidemos que a pesar de eso, este gobierno quiso prevender más petróleo. O sea, quiso vender algo que no quiso. Y eso generó de que gerentes de Petroecuador, uno tras otro, vayan renunciando porque nadie quería firmar algo vender algo que ya no había. ¿Y a quién queríamos prevender? ¿A otros países o a los mismos países que usted ha citado? Exactamente a los mismos, o sea, principalmente a China, o sea, porque China nos quería hacer un préstamo, entre comillas, con una tasa de interés alta, pero yo no sé por qué pagamos una tasa de interés alta si vamos a pagar con petróleo, o sea, el riesgo para los chinos es bajo, entonces, si el riesgo fuera alto, pongo intereses altos, pero como el riesgo es bajo, los intereses tenían que haber sido bajos. Y por eso es que también, o sea, ahí se critica muchísimo la forma como se procedió con las Claro, preventas claro. petroleras en el anterior gobierno. O sea, pésimos negociadores. Prioridad número uno para el nuevo gobierno, replantear una renegociación de los mismos. Replantear la negociación de los mismos y obviamente capacitarles a los negociadores nuestros, porque en realidad yo no sé en qué les capacitan a nuestros negociadores que firman unas tamaña situación. Pero siguiendo con el análisis que estábamos viendo, mi estimado Wilma, veíamos de que le veíamos desde la demanda, ¿no es cierto?, que se está recuperando.
Pero también hay un factor también que va a incidir bastante en la demanda. Es el hecho de que los Estados Unidos está con un nuevo gobierno, con Biden, ¿no es Ok, cierto? sí. Biden tiene una política verde, o sea, no es tanto por el hecho de la producción petrolera, la producción de carbón, o sea, no se va tanto por ese lado. Y si tienen problemas los industriales petroleros en Estados Unidos, es problema de ellos. O sea, no es como Trump, por ejemplo, tenía problemas, los petroleros enseguida les ayudaba o incluso les facilitaba la producción petrolera. En este momento no, con la agenda verde de Biden se les complica un poco eso. Bueno, pero probablemente Biden actuará de tal manera como usted lo describe, en razón de la alta capacidad de almacenamiento de petróleo que tiene. Pues. Claro, o sea, ellos se manejan con reservas estratégicas de petróleo, o sea, Claro. son economías que se cuidan muchísimo las espaldas. Y otra de las cuestiones a lo que me refería con Biden es de que van a inyectar 1.9 billones de dólares para reactivar su economía. Y son dineros directos a las familias de clase media. Entonces, clase media para abajo. Y eso significa de que va a haber un mayor consumo. Y si hay un mayor consumo, hay una mayor dinámica. Demanda de petróleo, claro. No olvidemos de que lo peor que le pueda pasar a una economía es de que se contraiga o se detenga la demanda. En cambio, acá lo que están haciendo es dinamizando la demanda. Y obviamente eso va a dinamizar muchísimo lo que es la economía. Y en el corto plazo, también hay que analizar lo que está pasando, por ejemplo, con este crudo invierno que empezó a los Estados Unidos en la zona sur, sobre todo en la zona de Texas. Uh -huh. Texas es la principal zona petrolera de los Estados Unidos y, y simplemente por las temperaturas bajo cero, llegó un momento en que su producción tuvo que detenerse. Entonces, la producción, el transporte del petróleo norteamericano también se detuvo. Y por eso es de que también influyó muchísimo en los precios el hecho de que tengan ese problema con la producción norteamericana, principalmente por Texas. Y por eso es que los expertos hablan de que los precios en el corto plazo todavía se mantendrán altos y por lo menos hasta ver lo que sucede el 7 de abril con la nueva reunión de la OPEP. Osvaldo, situándonos nuevamente o regresando al país, ¿solamente usted recomienda esta preventa, reformular los contratos o el resto de contratos que tenemos de producción petrolera con empresas extranjeras también hay que replantearlos de modo que mejore la atmósfera de negociación, de producción, de extracción, de comercialización de nuestro petróleo? Me refiero con miras al inicio del nuevo gobierno que lo definiremos justamente el 11 de abril próximo. El próximo gobierno tendrá que hacer un replanteo energético global, o sea, no solo de la petrolera, de las hidroeléctricas y todo eso, sino que tiene que ser un replanteo general. Cierto es de que estamos nosotros en una situación energética, petrolera, hidrocarburífera muy complicada y que es necesario que se tomen medidas, pero no las que quiso tomar el gobierno como este gobierno cuando está de salida. Y son medidas que tienen que ser analizadas por el próximo gobierno, como la preventa que acabamos de hablar, Correcto. lo del campo Sancha, lo de la gestión de la refinería de Esmeraldas. O sea, a ver, ¿qué era lo que quisieron hacer? Quisieron entregar una preventa, ¿no es cierto? No iba a haber petróleo para las refinerías, pero querían entregar la refinería, la principal refinería del país a gestión privada, ¿no es cierto? ¿Y eso qué generaba? O sea, si yo no tengo petróleo para refinar, entonces yo puedo importar petróleo a precios internacionales y con ese pretexto sacar a precios internacionales. Entonces ahí un poco se entiende por qué el gobierno incluso ahorita está con esa novedad de la libre importación de combustibles. Si bien es cierto, nosotros tenemos combustibles que están subsidiados,
pero no se les puede quitar de la noche a la mañana como en algún momento quisieron hacerlo. Y no es lo mismo, no es lo mismo precios sin subsidio que precios internacionales, que es lo que el gobierno quiere llevar. Claro, la fórmula que se planteaba en el año anterior por parte del gobierno nacional era que en el sistema de comercio del combustible con precios de mercado y de bandas de fluctuación del 5% se asegure una relativa estabilidad del mercado. ¿Qué ha pasado en el mercado ecuatoriano? ¿Persisten los subsidios estatales a la comercialización de derivados o no existen o fracasó también el gobierno allí? Bueno, recuerdo que se le dijo al gobierno, incluso sacamos artículos y por la prensa incluso llegamos, nos pronunciamos en el sentido de que era necesario una medida gradual, eliminar paulatinamente los subsidios a los combustibles, porque obviamente el gobierno no puede estar subsidiando eternamente. Los subsidios por concepto tienen que ser temporales y focalizados, pero aquí ha sido para todo el mundo y Aquí ha sido, durante sí, sí, exacto, históricos. y se han beneficiado personas o familias que de pronto no necesitaban ser subsidiados. Entonces, hay productos que todavía están subsidiados. El gobierno tomó error tras error. O sea, en el 2019 tomó una medida de shock, sí, y quiso eliminar de golpe, no es que quiso, eliminó de golpe Claro. los precios, los subsidios de los Y combustibles, y le saltó obviamente la protesta. y vino la protesta y todo eso. Y después vino la cuestión gradual que se le propuso, que lo pudo haber hecho desde el inicio del gobierno. Y este rato ya hubiésemos tenido combustibles sin subsidio, pero siguieron subsidiando. Pusieron ese tope del 5%, ¿no es cierto? Primero, la gasolina super tiene un precio liberado. O sea, la gasolina super, si sube $1 de un mes para otro, ese dólar le sube. Eso se demuestra que en enero hubo un incremento de 10 centavos por galón. En febrero hubo un incremento de 20 centavos por galón. O sea, en 2 meses se incrementó el precio de la super en 30 centavos. O sea, en resumen, la super no tiene subsidio. La super no tiene subsidio. Lo Ok. que llama la atención es que, por ejemplo, los mismos parámetros de cálculo tienen la gasolina super con la gasolina extra y la ecopaís, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, subió el precio de la super, pero en cambio la extra y la ecopaís se mantuvieron, ¿no es cierto? Entonces dice, a ver, si tienen los mismos parámetros, todas debieron haber subido o ninguna debió haber subido. Y eso se demuestra de que no subieron el precio de la gasolina extra y en la tabla de subsidios de Petroecuador de los últimos 2 meses aparece un incremento mensual del subsidio de estos combustibles. O sea, si tengo yo una fórmula para eliminar los subsidios, debía haberse aplicado a esa fórmula y los precios de la gasolina extra debieron haber subido. O sea, hay un decreto que los funcionarios públicos tienen que haberlo cumplido. Y Claro, pero, si o sea, quiere decir, Osvaldo, que esa fórmula no aplica para todos los parámetros o las categorías de combustibles. debería Claro. aplicarse. O está mal hecha la fórmula o están aplicando mal. No, Pero yo creo que es por razones políticas, porque si suben la extra, naturalmente la reacción social nuevamente se va a levantar, pues. pues no olvidemos que existe un decreto y el funcionario público tiene que cumplirlo. Y Claro, eso tarde o temprano. pero significa entonces que la legislación aprobada no se aplica, se está incumpliendo. Pero tarde o temprano Contraloría tendrá que revisar esa cuestión y los funcionarios que se prestaron en no hacer un cálculo técnico, sino en un cálculo político, Sí, señor. obviamente, eso tendrá tarde o temprano sus consecuencias. Eso en lo que se refiere a la super y a la extra y Ya le ecopaís. eco. Y el diésel. El diésel, en cambio, ha tenido un incremento con el decreto 1054, que entró en vigencia en mayo del 2020.
primero bajó el precio de $1.03 a $1. Y desde junio hasta la presente fecha ha tenido un incremento sostenido. Empezó con $1 por galón y ahorita está con $1.37. Pero aquí hay que analizar una situación o poner claro una situación. Si bien es cierto, estamos con $1.37 y ha existido un incremento sostenido. Según la tabla de Petroecuador, el subsidio del diésel está en 49 centavos por galón. Eso significa que el diésel sin subsidio estaría más o menos en $1.86. Pero el decreto dice de que los precios converjan, utilizando la palabra que utilizan en el decreto, que los precios converjan a precios internacionales. O sea, una cosa es que le eliminen el subsidio, otra cosa es que le pongan a precios internacionales. O sea, si el diésel sin subsidio está en $1.86, los precios internacionales del diésel mismo no está en 1.86 en el Perú está en 3.55. Entonces, una cosa es eliminar los subsidios, otra cosa es ponerles a precios internacionales. Osvaldo, Entonces, eso Osvaldo, aquí lo que hemos conversado en esta última parte, para resumirla, es que se dispone un decreto que en la práctica no se cumple. Pero la pregunta también del lado del consumidor, el hecho de que no se cumpla lo que se promete, lo que se resuelve, lo que se decide, ¿al consumidor le ha favorecido, le ha perjudicado, o el consumidor es indiferente a aquel ecuatoriano o ecuatoriana que concurre a una estación de servicio en busca del combustible? ¿Le importa, no le importa, le afecta o no le afecta? Resumámoslo ahí. Bueno, en el 2018 hubo un incremento fuerte del precio de la gasolina super. Subió el precio prácticamente un 60% subió el precio, ¿sí? Y eso generó de que el consumidor, cuando en ese momento le decíamos, vea, si va a subir el precio, tiene que subir todas las gasolinas o ninguna. Claro. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Subió solo el precio de la gasolina super. Y no topó el extra. Un consumidor de la gasolina super, un 40% de ese consumo migró al consumo de la gasolina extra. Claro. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Se pasaron de un producto que no estaba subsidiado al consumo de un producto subsidiado. Se pasaron de un producto que pagaba más IVA a un producto que pagaba menos IVA. Se pasaron de un producto más amigable con el ambiente con un menos amigable. Sí, O sea, sí. la decisión que tomaba el gobierno fue totalmente, fue una de las decisiones más que demostró que nunca tuvieron una política de análisis. Y esto fue porque en las mesas de negociación que siempre se llenaron la boca de las mesas de negociación, mesas de diálogo. Por ejemplo, a los distribuidores de combustibles nunca nos invitaron a las mesas. O sea, quienes estamos en la dinámica, quienes conocemos el mercado, nunca nos invitaron. Nosotros dábamos ideas, ¿no es cierto? Pero nunca tomaron en cuenta. Entonces, con este incremento del precio de la super, eso se demuestra de que el consumidor sí es muy sensible a los precios. O sea, es que Obviamente. como es un segmento que tiene, es un segmento de autos de alta gama y lo que sea, y están dispuestos a pagar, no, o sea, no creo que no es así. Se supone que es inelástico este producto, como lo dicen los economistas. Pero eso en circunstancias normales, estamos hablando de productos subsidiados. Entonces, claro, si el producto está subsidiado, hay un mayor consumo y hay un mayor efecto con el medio ambiente. Y este razonamiento que es tan simple, que demuestra de que el consumidor es más sensible con el precio. Todo esto se le iría al suelo la teoría ahorita, este dato del gobierno que tiene de la libre importación de combustibles. Le he escuchado al ministro de Energía que él habla de que va a haber dos mercados. Va a haber un mercado regulado y un mercado desregulado y que ahora se va a competir por calidad. O sea, pero si ya hubo la experiencia con el incremento de la super, ¿no es cierto? Y que se demostró que el consumidor es muy sensible al precio. Claro. Y este ratito vienen hablando que va a haber
un consumo de un combustible de mejor calidad. Claro que va a ser de mejor calidad, pero de mejor precio o de precio más alto. Más precio más alto, claro. Bueno, Osvaldo, estos son temas que realmente reclaman de muchísimo tiempo y naturalmente vamos a abordarlos más adelante con usted desde otras aristas, desde otros segmentos. Quiero agradecerle, Osvaldo, el tiempo ha terminado de este grato diálogo y naturalmente a las órdenes siempre este programa para usted y estas explicaciones que son fundamentales respecto del consumo interno de combustibles en el país. Muchas gracias, Wilman. Un gusto haber estado en el programa. Osvaldo Erazo, economista y secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Hasta pronto, Osvaldo. Un gusto. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.